Hoy en día es muy raro, es muy difícil escuchar a muchos predicadores un tema como este en sus iglesias, en sus ministerios. No toman un tema de juicio final, ni mucho menos del libro de la vida. Es importante que toda iglesia de sana doctrina tome temas como estos para sus congregaciones. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es importante tener en cuenta y entender que el verdadero conocimiento emana de Dios, porque Dios es la fuente primaria de todo conocimiento. La sabiduría verdadera proviene de Dios y es revelada a través del Espíritu Santo. Todos debemos de tener en cuenta esto. Como también debemos de tener en cuenta que nosotros fuimos creados magistralmente. Nosotros fuimos dotados de una estructura distinta a todas las formas de vida creada por Dios. Nosotros somos diferentes a todas las criaturas que Dios creó aquí en la tierra y en el cielo, porque contamos con decisión propia. Nosotros contamos con eso. El hombre tiene un cuerpo físico, tiene un alma que le permite el movimiento y un espíritu dotado de toda inteligencia de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Fuimos creados de una forma muy distinta. Nosotros nada tenemos que ver con los animales ni con la evolución de ellos. Y aunque nuestros cuerpos pueda que tengan los mismos sistemas y órganos que muchos de ellos tienen, el ser humano tiene un espíritu que le permite comunicarse con Dios y Dios con él. Nosotros no somos producto de la evolución, como muchos lo afirman, negando a Dios como nuestro creador. Quiero dejar claro esto. Nosotros no somos parientes de micos, ni de monos, ni de ninguna clase de animales. No. Nosotros no somos producto de la evolución, como muchos lo afirman. Por eso cuando el hombre se aleja de Dios, cuando echa de su vida la presencia del Creador y es desobediente, la comunicación se rompe con Dios. Miren, el hombre fue echado de la presencia de Dios y fue expulsado del paraíso y fue condenado a la muerte eterna. Es así de simple, porque está escrito. La muerte y el pecado entraron a toda la humanidad a través de Adán y Eva. Y es por eso que no hay un solo ser humano que no sea culpable del pecado de Adán. Todos seguimos el camino equivocado, pero todos somos responsables porque tenemos la libertad de escoger entre la luz, que es Jesucristo, y las tinieblas, que es Satanás. Todos tenemos la libertad de escuchar la voz de Dios o escuchar la voz del diablo. Eso es así de simple. Aquí en este planeta, después de Adán, todos somos culpables. No hay ni un solo justo delante de Dios, porque también está escrito. Nosotros fuimos declarados rehos de muerte. Lo triste de todo esto es que son muchos los que hacen lo mismo. ¿Sí? Son muchos los que están haciendo lo mismo que hizo Adán y Eva. Porque Adán y Eva no aceptaron su responsabilidad. No. Ellos no quisieron comprender su error. Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios. Ellos no escucharon el planteamiento divino de Jehová y le hicieron caso a los planteamientos engañosos de Satanás. Es por esto que ellos descubrieron su desnudez, descubrieron su maldad y su pecado.
Adán y Eva tuvieron la oportunidad de recapacitar, de aceptar su pecado, pero no lo hicieron. Al contrario, ellos se culparon los unos a otros. Adán culpó a la mujer que Dios le había dado, y la mujer culpó a la serpiente que la había engañado. Pero esto no es excusa para el hombre. Fue Adán a quien se le encargó el huerto. Fue Adán quien Dios lo hizo líder de todo lo que había en el huerto. Y el líder debe de responder por las acciones de sus supervisados. Por eso Dios los echó del huerto. Por eso Dios colocó un querubín para proteger el árbol de la vida. Porque Dios sabía que había hecho una criatura muy inteligente. Una capaz de hacer lo mismo que hizo Satanás cuando trató de usurpar su trono en el cielo. Por eso Dios nos echó del huerto como echó a Satanás del cielo. Dios nos quitó los privilegios y nos condenó a vivir en esta tierra, la cual fue maldita por el pecado, como también está escrito en Génesis 3:17. Ahora el hombre, después de esto, conocería la muerte, la vejez, el cansancio y la maldad, por la cual Dios decidió destruir en el diluvio toda la humanidad. Pero afortunadamente encontró agrado en Noé y tan solo se salvaron 8 personas, las cuales volvieron a poblar la tierra como Dios lo mandó. Toda la historia, a partir de Adán y Eva, ha sido la misma. Nada ha cambiado. Miren, desde que Dios creó el hombre, todos estos años han sido de violencia, de muerte, de pecado, de desobediencia. Desde que Dios creó la primera pareja, han sido muchos los que se han proclamado dioses. Han sido muchos a través de la historia de la humanidad que le han dado la espalda al Creador, que se han autoproclamado soberanos del universo. ¿Sí? Tanto han llegado al colmo de los colmos al afirmar que el hombre ha creado a Dios y no Dios fue el que creó al hombre. Son muchos que han descartado la sabiduría de Dios para aceptar la sabiduría corrompida de Satanás, que mi Señor lo reprenda. Han descartado las sagradas escrituras para dirigir nuestras vidas por ideologías mundanas y humanas. Han rechazado las enseñanzas de la Biblia para aceptar las mentiras de los hombres. Hoy en día vemos a muchos que se han constituido en falsos religiosos. Muchos niegan a Dios con sus actuaciones. Dicen que son hijos de Dios, pero caminan en el abismo de las tinieblas y el infierno. Son muchos que han creado un mundo de injusticias, de crímenes, de violencia, de perjuicios. Son millones que dicen creer en Dios, pero son peores que los mismos demonios. Le niegan un pedazo de pan al hambriento, le roban las riquezas a los que menos tienen, se roban el salario de los obreros y dicen ser cristianos. Son muchos que dicen creer en Dios y hablan del amor y de la caridad de Jesucristo, mientras sus cuentas bancarias están repletas de dinero y millones mueren por falta de medicinas, por falta de alimento. Son muchos que hablan de Dios, pero actúan como verdaderos hijos del diablo. ¿Sí? Son muchos los que gozan decapitando a sus hermanos en el nombre de Dios, matando a gente inocente, reventando bombas y asesinando a inocentes. Son hipócritas que van a sus templos a adorar supuestamente a Dios y tienen en el cinto una pistola o un machete para matar a sus hermanos que no profesan sus doctrinas demoníacas. Y otros dicen creer en Dios, pero están en los laboratorios inventando armas y virus destructivos, y luego son reconocidos como grandes hombres de ciencia. Pero lo más triste de toda esta realidad que vivimos hoy en día es que otros se levantan en los altares y en los púlpitos de los templos a profanar a Dios. Son falsos maestros, hijos del diablo, que predican doctrinas de demonios. Nada ha cambiado. Y es por eso que Dios ha escogido un día en el cual juzgará toda la humanidad con justicia, como escrito está. Está escrito. Son muchos los hombres y las mujeres de ciencia que piensan que el resto de la humanidad es tonta y estúpida. Piensan que Dios es un invento de los hombres. Los psicólogos dicen que el hombre tuvo la necesidad psicológica de crear a Dios. Ellos piensan que son dueños de la verdad y del conocimiento puro, del conocimiento lógico.
piensan que tienen el mejor método para encontrar el camino y la verdad de toda la creación. Pero esto no es más que otra mentira del diablo, que mi Señor lo reprenda. Para muchos de estos científicos, nosotros los que creemos en Dios, si rechazamos la evolución, somos un grupo de ignorantes incapaces de distinguir la mano derecha de la mano izquierda. Ellos glorifican a los hombres, ¿sí? Glorifican a estos hombres que han expuesto sistemas filosóficos y que han establecido explicaciones para todo. Sus dioses son los grandes genios de la historia. Pero están ciegos y pretenden guiar al mundo por un laberinto de oscuridad, ¿sí? Es ingenuo pensar que todo cuanto existe surgió de una simple explosión, como ellos lo dicen. Es de ingenuos que la gente piense que tantas leyes físicas que gobiernan el universo y la materia fueron el resultado del azar, de una simple explosión. No. Ellos creen que podemos concluir que la maravilla de la vida microscópica es una consecuencia de esa explosión llevándonos a una evolución. No. ¿Saben por qué? Porque al mirar la vida misma nosotros nos podemos dar cuenta que hay tanta evidencia en este planeta y en el universo que nos dice que hay una inteligencia mayor que nos creó. En este universo que los hombres de ciencia buscan otra clase de vida, déjenme decirles que no la van a encontrar, solo van a encontrar silencio. Y no importa cuántos intentos hagan los hombres por establecerse en un nido entre las estrellas, de allá Dios los hará descender como hizo descender a Satanás. Pierden el tiempo, pierden el dinero y la energía todos aquellos que piensan que podrán conquistar y colonizar algún otro planeta. Pierden el tiempo aquellos que piensan que un día se sentarán a tomarse en una Coca-Cola con otro ser de otro planeta. No. Todo cuanto existe en este universo y en nuestro planeta fue concebido en el tercer cielo por una mente superior. Aleluya. Dios nos creó y nos dotó de la capacidad para pensar. Nos dotó de un espíritu para poder comunicarnos con Él. Porque Él también es espíritu. Nos dio 5 sentidos. Estos 5 sentidos nos fue dado para percibir el mundo material, pero nuestro espíritu nos fue dado para percibir este maravilloso mundo espiritual, para percibir la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu. Pero desgraciadamente la humanidad ha puesto una pesada alfombra sobre la luz, que es Cristo, ¿sí? Y esta alfombra se ha convertido en tinieblas. Estas tinieblas han cubierto la misma verdad, la misma luz. La verdad es sencilla. Y esta verdad está escrita en la Biblia, la palabra santa de Dios. Aleluya. En este momento el gobierno de Dios bajo el mando de nuestro Señor Jesucristo pasa juicio sobre los acontecimientos finales. ¿Sí? Ya han sido preparados los ángeles que vendrán con el Señor. Las trompetas están listas. Las plagas han sido seleccionadas. Los planes para acabar con la maldad y con Satanás ya están terminados. Solo falta la orden del Padre, que por su misericordia no la ha dado. Esto no es un juego, nadie crea que esto es una farsa, esto es una broma, no. El juicio de las naciones se acerca y nadie podrá evitarlo, porque escrito está. Y mientras en el tercer cielo todo sigue su curso, aquí en nuestro planeta el diablo, Satanás, que mi Señor lo reprenda, también le da sus toques finales para establecer su dictadura de terror. Que a nadie le quepa la menor duda de esto. Todos seremos juzgados al final de los tiempos, porque también está escrito. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no cambia. Esta corte celestial está preparada para llevar a cabo el más grande de los juicios de la historia de la humanidad. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Millones de nosotros llevaremos al mejor de los abogados ante el tribunal del cielo, ¿sí? Porque no hay otro abogado que nos pueda salvar que no sea Cristo. Miren, no hay otro salvador diferente a Jesús, no importa cuán bueno sea, solo habrá un abogado ganador y su nombre es Jesús, aleluya. En este juicio
No habrá muchas opciones, solo vas a tener dos opciones, mi querido amigo, mi querido hermano. Y esas opciones son culpable o inocente, no hay más opciones. Llegará el momento de abrir el libro de la vida, y si no estás escrito, serás culpable y tu sentencia no se puede apelar. No hay probatoria, sino la aplicación inmediata, no importa quién seas ni quién hayas sido en tu vida. Si no estás en ese libro escrito, serás echado al lago de fuego y azufre y arderás como estopa por toda una eternidad, porque también está escrito. En este juicio no habrá revisión de casos ni te darán una oportunidad para tu rehabilitación, ¿no? La única oportunidad que un ser humano tiene es recibir a Cristo como Señor y Salvador para huir de la ira venidera de Jehová. Y este recibimiento de Jesús debe de hacerse en vida, mi querido amigo, para que puedas librarte del castigo eterno. Es así de simple, es así de sencillo. Y a ti te estoy hablando hoy, mi querido amigo, mi querida amiga, que estás escuchando este mensaje a través de la radio, la internet y quizás aquí en la iglesia, si no eres convertido. El juicio viene. La corte pronto entrará en sesión. Solo estamos esperando que el juez, Jehová de los ejércitos, entre a la sala. Y déjenme decirles que esto no tardará en hacerlo. Ya cada caso está en las manos del tribunal con las pruebas y con las evidencias suficientes para probar tu inocencia o tu culpabilidad. Aquí no hay tecnicismos legales, ni tampoco se suspenderá el juicio. Procura que tu nombre no haya sido borrado del libro de la vida, en el cual por el amor, por la gracia y la misericordia de Jehová, fuiste inscrito por nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Pero déjame aclararte algo más, que no basta con haber sido inscrito en el libro de la vida en el momento que Jesús murió por ti. Eso no basta. Miren, si alguno de ustedes que escuchan este mensaje no han reconocido el sacrificio de Jesucristo y no han aceptado a Jesús como su Redentor, con mucha tristeza, con mucho dolor, déjame decirte que tu caso estará perdido frente a ese gran trono blanco de mi Señor, porque solo falta que el juez dicte la sentencia. Y esta sentencia no se puede apelar, vuelvo y lo digo, no se puede revisar ni conmutar. Yo les pido hoy que reciban a Cristo para salvación eterna. Entreguen sus vidas a Jesús, aleluya. Miren, por amor a mi Señor, recapaciten los que no tienen a Jesús y recíbanlo como su Señor y Salvador. Hoy con tristeza veo y escucho a muchos decir que no habrá juicio final, que no habrá castigo eterno, que el diablo y el infierno no son reales, que eso no existen. En fin, son muchos los que piensan que como Dios es un Dios de amor, nos perdonará a todos y nos dará la vida eterna a todos. No se engañen. No se engañen en esta bonita posición, porque suena hermosa, ¿sí? Suena muy hermoso escuchar que Dios es amor y que no condenará a los impíos. Pero no es cierto, porque Dios, además de ser amor, es un juez justo. Pensar que Dios no hará un juicio final es una gran mentira del diablo, que mi Señor lo reprenda. Porque el juicio viene, y si no estás firme en Jesús, serás condenado al infierno y arderás como estopa por toda una eternidad. Sí. Serás condenado al infierno por un Dios de justicia y de santidad como es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Jesús nunca dijo una mentira, mi querido amigo. Jesús jamás afirmó nada que no fuera cierto. Jesús fue el que más habló del infierno y de la condenación de los que no le creyeron. Fue Jesús el que afirmó que el que creyere en él sería salvo, mas el que no creyera en él ya estaba condenado. Esto está escrito en Juan capítulo 3, versículo 18. Así que piensen lo que piensen. Muchos contradictores de Jesucristo, de Dios y de la palabra escrita, eso no cambiará los planes de Dios. Miren, Dios sigue actuando con amor.
¿sí? Porque Dios es amor, así condene a miles y tal vez a millones al infierno y al castigo eterno. Eso no lo hace un Dios sin amor. Porque por los siglos y los siglos Dios siempre ha esperado que la humanidad se arrepienta de sus transgresiones, de sus pecados y se vuelva a Él a través de Jesucristo. Y algo más, solo Dios tiene la autoridad para juzgarnos y sentenciarnos y hacer de nosotros lo que Él quiera. Porque Él es el Todopoderoso. ¿Quién puede evitar eso? ¿Quién puede evitarlo? Nadie. Dios desde el mismo instante en que el hombre desobedeció, Él estableció un mecanismo para llevarnos de nuevo ante su presencia. ¿Sí? Miren, el Señor nos ama. Él ama su obra. ¿Sí? Él ama al hombre, porque Él disfrutó moldearlo con sus manos. Así que tan pronto la primera pareja se apartó del camino de la luz, Dios estableció un plan de redención. Dios entregó a su Hijo amado en paga por los pecados de la humanidad. ¿Qué más queremos los humanos? ¿Qué más queremos como pecadores? Así que el Hijo amado de Dios, su unigénito, Jesús, pagó el precio por nuestras vidas, por nuestra redención, por nuestra salvación. Miren, Jehová, Dios eterno, lo único que nos pide es que reconozcamos el sacrificio de su unigénito. Pero las personas se niegan a recibirle, lo rechazan a Cristo. Son muchos que no creen que Él es el Hijo de Dios. Muchísimos no creen que Él resucitó para darnos vida eterna. No lo pueden creer porque están entenebrecidos. Su conciencia está cauterizada y su corazón endurecido. Así que no es Dios quien nos condena y nos juzga. Son nuestras actuaciones y nuestra incredulidad, nuestras decisiones al negar a Jesús como el dador de la vida. Muchos se condenan porque niegan a Jesús. Dicen que no es el Mesías. Son muchos los que han escogido a Barrabás como lo escogieron los fariseos en su tiempo. Muchos prefieren escuchar y seguir al asesino y al ladrón y no a Jesucristo, que es el autor de la vida. Así que no hay defensa posible. No hay alternativa. No hay ninguna alternativa disponible para quienes se rehúsan a creer en Jesús como su Salvador. Y no importa, a mí no me importa que algunos prediquen lo contrario, que digan que el infierno es aquí y ahora, no, que digan que no hay juicio final, que digan que no hay condenación. A mí no me importa si creen o no creen en Dios. A mí no me importa en lo que piensen y en lo que confiesen estos hijos del diablo. El juicio final vendrá. Entiéndalo hoy. Esto es una realidad que muy pronto millones lo van a comprobar. Juicio viene a las naciones y el día se acerca. El día se acerca, aleluya. Busca a Cristo porque sin Él estás perdido para siempre en el infierno. Todos fuimos inscritos en el libro de la vida. Porque Jesús al morir en la cruz pagó el precio de nuestra redención. Cristo compró la vida de todos los seres humanos a un precio de sangre. Sí. Él compró la vida de todos los seres humanos, buenos, malos, justos e injustos, ricos o pobres. Todos fuimos inscritos en el libro maravilloso de la vida. La salvación vino para todos. Todos tenemos la misma oportunidad para entrar. Todos tenemos el mismo requisito. Es este requisito que salvó al ladrón en la cruz cuando este ladrón le pidió a Jesús que se acordara de él cuando estuviera en su reino. Todos debemos de reconocer que Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro dador de vida. Todos debemos de reconocer que Él murió en la cruz para llevar nuestros pecados, que nos limpió con su sangre y que Él resucitó para darnos vida eterna. Aleluya. Porque esta es la fe de un cristiano. Esta es la fe de un verdadero cristiano. Rechazar el sacrificio de Cristo es hacer su derramamiento de sangre en vano. Es rechazar al Mesías como lo hicieron los judíos.
Miren, fuera de Cristo no hay salvación, no la hay. Nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de permanecer inscritos en ese libro. Toda persona que declare a Cristo como Señor y como Salvador debe de nacer de nuevo, debe de ser lavado con la sangre del Cordero. Nosotros debemos de aceptar ese glorioso sacrificio de la cruz, debemos de dar testimonio de la obra de Dios consumada en Jesucristo, en su Hijo amado en esa cruz. No basta con estar inscritos en el libro de la vida, déjeme decirles eso. Eso no es suficiente, pues todo aquel que no confesare a Cristo como su Señor y como su Salvador será borrado del libro de la vida. Todo cristiano debe de perseverar hasta el final para obtener esa corona prometida por Cristo, que es vida eterna, vida por los siglos y los siglos. Aleluya. El cuento que dicen muchos por ahí, y dicen ser cristianos, que una vez salvo, siempre salvo. Como muchos dicen eso no es otra cosa más que una mentira más del diablo, que mi Señor lo reprenda, porque el cristiano debe de perseverar día a día por su salvación, peleando la buena batalla, santificándose, arrepintiéndose de sus pecados día a día. No basta solo con decir soy cristiano y estoy inscrito en el libro de la vida, eso no lo va a salvar. Miren, Jesús le dijo a los discípulos que regresaron contentos, porque estos podían echar fuera a los demonios. Jesús les dijo que era mejor que sus nombres no fueran borrados del libro de la vida. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Así que nosotros debemos de permanecer hasta el fin, como dijo Jesús. Jesucristo dijo que el que permaneciere hasta el final, ese sería salvo. Aleluya. El libro de la vida no es un mito, no es un cuento. El libro de la vida es una realidad. Miren, de la misma manera que los hombres pueden registrar los nombres de billones de humanos en un disco duro, de esa misma manera Dios nos tiene registrado a todos los nacidos en este planeta. No solo están registrados nuestros nombres, sino toda nuestra historia desde el mismo momento del embrión. Dios conoce cada detalle de cuanto hacemos y un día nos ha de llamar a cuentas. Es así de sencillo. El libro de la vida siempre ha estado en los cielos desde tiempos inmemorables, porque la Biblia nos muestra que Moisés sabía de la existencia de este libro. Miren, Moisés, al interceder por su pueblo que había pecado al entregarse a la idolatría del becerro de oro, le dijo a Dios que lo borrara de ese libro y que perdonara al pueblo de Israel. Este libro es una realidad confirmada por el propio Moisés, confirmada por Jesús. La palabra en Éxodo capítulo 32, versículos del 31 al 33 dice: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Aleluya. Nosotros podemos ver la confirmación del libro de la vida aquí. Vemos que podemos estar inscritos en él, pero que también Dios nos puede borrar del mismo. Piensa en eso, mi hermano. Nadie está seguro hasta el fin de nuestras vidas. Un verdadero cristiano debe de permanecer siempre en el camino de la santidad, en el camino de la obediencia, en el camino de la palabra de Dios y en el camino de sus mandamientos. Nadie puede decir que está salvo hasta que no haga como el Señor hizo. Y ustedes se preguntarán: ¿qué hizo el Señor? El Señor fue a entrar su espíritu a la presencia de Jehová. Nadie puede confiarse en su propia concupiscencia, pensando que porque está escrito en el libro de la vida no va a ir a un juicio. Eso no es así. No te engañes. No te engañes. Todos estaremos frente a ese gran trono blanco de mi Señor.
El verdadero convertido sabe que tiene que perseverar en la santidad diaria y apartarse del pecado y arrepentirse día a día de sus transgresiones contra Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque está escrito en lo que acabamos de leer en Éxodo 32-33, donde Jehová dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Tenemos que tener en cuenta que Dios ha rechazado a hombres que un día Él mismo escogió, ¿sí? Miren, el rey Saúl es uno de los mejores ejemplos. Saúl fue seleccionado y fue ungido por Dios a través del profeta Samuel para ser el primer rey del pueblo judío. Saúl fue lleno del poder de Dios. Miren, hasta Saúl profetizaba, pero no escuchó la voz de Dios. Saúl hizo lo que él creyó que era lo mejor y perdonó la vida del rey enemigo al cual Dios había ordenado que lo matara. Y por ese acto de desobediencia del rey Saúl, Dios lo rechazó. Y Saúl terminó su vida cometiendo suicidio. Miren, Dios es justo, ¿sí? Y Dios nos inscribió a todos en este libro por amor a Jesús y a su sacrificio en la cruz. Todos fuimos inscritos, mas todos no seremos salvos, déjenme decirles eso. Muchos al final de los tiempos serán echados al infierno por el pecado, por incrédulos, por haberse apartado de la verdad, por haberse entregado a la mentira, por haber corrompido y diluido el mensaje de Dios y el santo evangelio de Jesucristo, por haber abrazado doctrinas falsas, doctrinas de demonios, doctrinas de error. Moisés sabía de la existencia del libro, él sabía que podía ser borrado del mismo, pero Dios le respondió, vuelvo y lo repito: solo eliminaré del libro a todos aquellos que pequen contra mí. Entiéndanlo hoy. Miren, cuando los 70 discípulos de nuestro Señor Jesucristo regresaron llenos de gozo, porque hacían grandes milagros, hacían grandes señales y ellos podían reprender y echar fuera demonios, Jesús les dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto está en Lucas capítulo 10, versículo 20. Jesús confirma la afirmación de Moisés. Hay un libro en los cielos en el cual estamos inscritos, y que de la misma forma que fuimos incluidos en este libro, podemos ser borrados y condenados al infierno. Por lo general, nosotros cantamos un himno, ¿verdad? Este himno que dice que cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé. Aleluya. Siempre cantamos ese himno. Es curioso, pero un tema tan importante para la humanidad como es este que he tomado hoy, apenas se discute y se predica en algunas iglesias que perseveran en la sana doctrina bíblica. Con este tema, lo que les estoy planteando a ustedes y lo que me estoy planteando yo es en dónde pasaremos la vida eterna. Pregúntate eso. ¿En dónde pasaremos la vida eterna? Esto no es algo sin importancia para la iglesia. Se trata del destino final de cada ser humano, de cada alma. Se trata de dónde vamos a ir a morar después del juicio final. Preguntémonos eso: ¿a dónde vamos a ir a morar después del juicio final? Si en el infierno o con Dios y su Cristo, por toda una eternidad. Recapacita y pregúntate esto. Esto no se trata de una cosa fantasiosa, inverosímil, ¿no? Esto es una verdad absoluta. Esto no va a cambiar porque está escrito, la palabra de Dios no cambia, vuelvo y lo repito. Ciertamente un día seremos llamados por nuestro Creador para rendirle cuentas. Las consecuencias pueden ser fatales, ¿sí? Consecuencias de un castigo eterno en un lugar lleno de tormento. Y tal vez muchos puedan burlarse hoy de mis palabras, reírse, pueden hasta hacer chistes y bromas,
Pero un día se acabarán los chistes, se acabarán las bromas, se acabarán las especulaciones. Existe un lugar de tormento que la Biblia describe como un lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere. Esto no es una bachata, esto no es una broma, mi querido hermano. Es algo que va más allá de nuestra imaginación. Porque la Biblia dice que llegará el momento en que la muerte huirá y que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán, como escrito está. Está escrito en Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. El hombre fue hecho para vivir para siempre porque tiene un alma imperecedera. Así que piénselo bien, o vives para siempre al lado de Dios, o vives para siempre en un lago de tormento, en el infierno por toda una eternidad. Piénselo bien. Y quiero decirles algo más, que aquí no hay purgatorio como muchos lo afirman. El purgatorio no existe, porque la Biblia no habla de ningún purgatorio. Este purgatorio es un invento más del diablo para engañar a muchos a través de su falsa religión, que es la mayor abominación ante Jehová de los ejércitos. Muchos se burlan, y escucho sus risas. ¿Sí? Escucho afirmaciones de muchos cuando les predico que me dicen que el diablo no existe ni el infierno tampoco. Para ellos las palabras escritas en las Sagradas Escrituras son tonterías de religiosos. Dicen que el papel aguanta todo lo que le escriben. Dicen que la Biblia es un libro que fue escrito por los hombres. Claro que fue escrito por los hombres. Sí, fue escrito por los hombres. Pero lo que no entienden es que este maravilloso libro está inspirado por el propio Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. El mundo está lleno de farsantes, como lo dijo Jesucristo. Seres humanos que, conociendo la verdad de Cristo, predican las mentiras del diablo, que mi Señor los reprenda. Seres que se levantan en los altares para glorificar al Dios dinero, para glorificar a la prosperidad, para glorificar a la comodidad, a la adquisición de riquezas materiales, mientras en medio de estas grandes congregaciones conocidas hoy como megas iglesias, hay hermanos que no tienen ni para comer. Pero todos estos farsantes que se hacen llamar pastores, ministros y hasta se han autoproclamado apóstoles y profetas, viven como reyes en sus mansiones, desplazándose en sus autos blindados de lujo, llenos de opulencia y de soberbia. Todos estos hijos del diablo han hecho del evangelio de nuestro Señor Jesucristo el instrumento para adquirir bienes materiales. Han convertido el nombre de Jesús en una herramienta de ganancia material para saciar sus necesidades carnales. Son farsantes mercaderes de la fe que no temen a Dios, pero que han de responder por robarle a Dios las ofrendas de su iglesia. Sí. Estos son los nuevos Judas que están siempre pendientes de sembrar la semilla del dinero y de las cosas materiales. Y hoy quiero decirles a estos farsantes, a estos falsos maestros, hijos del diablo, que un día estarán frente a mi Señor, van a estar frente a mi Señor en ese gran trono blanco para que respondan por todo el daño que le han hecho a su rebaño. Mi Señor reprenda al diablo. Mi Señor lo reprenda. Nadie se engañe. Que nadie se engañe. Todos estos falsos maestros que están desviando el pueblo de Cristo hoy en día, todos estos mundanos y el mundo en general va por el camino de Satanás. Pero los hijos de Dios que están en Jesucristo van por el camino de justicia, por el camino de verdad que es Jesús y su verdadero evangelio. Hoy quiero que todos sepan que Dios dejó en este planeta a una iglesia obediente, a una iglesia a la cual pertenecen los verdaderos adoradores del Padre, una iglesia que no se corrompe, una iglesia que no es amigo del mundo ni le interesa los bienes del mundo, porque lo único que le interesa es predicar en todo tiempo para rescatar a las ovejas perdidas, porque esta es la misión de la verdadera iglesia de Jesucristo.
La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es estar contaminada con el mundo ni arrodillarse al mundo, déjeme decirle eso. La verdadera iglesia de Jesús es esta, que es la luz del mundo, como Cristo lo anunció. La verdadera iglesia de Cristo es la luz del mundo, es la sal de la tierra. La verdadera iglesia de Cristo camina por todas las calles de las ciudades del mundo, visita los hospitales, visita las prisiones, entra en donde están los borrachos, las prostitutas, las rameras, los viciosos, los drogadictos, a predicarles la palabra del Evangelio, la palabra de Dios. La verdadera iglesia es esta que no teme meterse en callejones, pasar por puentes y meterse en alcantarillas y caminar en las grandes ciudades, por montes y tal vez llanuras, en la selva, buscando las tribus apartadas para predicar la palabra, el Evangelio. Esta es la verdadera iglesia de Dios. El ser humano fue echado fuera de la presencia de Jehová, pero Él, en medio de su misericordia, ha permitido a través de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo un retorno a su presencia. Miren, el tiempo está cerca y una de las mayores evidencias es el regreso del pueblo de Dios a Israel. Estos remanentes se amontonan, son llamados, son reunidos, provienen de todas partes del planeta. Dios los está reuniendo en Israel para que vean su gloria, para que vean cómo serán engañados por el Mesías falso que todavía esperan. ¿Sí? Porque Dios les envió a Jesús, su Hijo amado, para salvarlos y lo rechazaron y hasta lo mataron. Dios está llamando a todos los judíos a este redil sin pastor para que sean presa del anticristo, de la bestia, porque llegará el día del juicio final y Dios también está reuniendo a sus ovejas. Lo único que le falta es la oveja número 100. Cristo está buscando esta oveja por todo el mundo y cuando regrese con la peniquebrada en sus brazos a la iglesia de Cristo, al Padre, la iglesia de Cristo sabrá que la hora del juicio final se acerca. Esta será la historia final para la humanidad llena de pecado. Jesús reúne a sus ovejas para retornar a buscarlas y llevarlas ante la presencia de su Padre. Y Jehová de los ejércitos reúne a su pueblo Israel, porque Israel es su pueblo, para llevarlos a un rebaño sin pastor, porque ellos rechazaron a Jesús como Mesías. Israel ya pronto tendrá ese falso pastor que lo herirá de muerte. Pero al final, Dios tendrá misericordia de Israel, porque es su pueblo, y destruirá a todos los enemigos del pueblo judío. Y entonces Dios cumplirá su promesa al rey David, como está escrito en la Biblia. Jeremías capítulo 23, versículo 5 dice: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es Cristo, es Jesús, el renuevo del rey David. Es Jesús el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien reinará con ellos y con nosotros en el milenio. Luego vendrá el juicio de las naciones. Y ya no habrán dos pueblos, ya no habrán dos rebaños ni dos iglesias, solo habrá una iglesia, un solo pueblo para Dios. Esto se dará cuando vengan las bodas del Cordero. Entonces se abrirán los libros y todos tendremos que responder ese día por lo que hemos hecho en nuestras vidas. Nadie escapará de ese juicio, déjeme decirles hoy aquí. Nadie escapará, pero habrá gozo para todos aquellos cuyo abogado sea Cristo. Quien no tenga Cristo, simplemente les espera el lloro y el crujir de dientes, pues de ser condenados serán lanzados al lago de fuego y azufre. La palabra en Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 dice:
Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aleluya. El apóstol Juan es testigo fiel. Y él nos dice que él vio el momento en que toda la humanidad es juzgada por el Señor. Lo que nos describe el apóstol Juan es algo que nosotros no podemos concebir claramente. Es un momento solemne, es un momento nunca visto. Es la hora de la verdad, es la hora en que los ateos, los incrédulos, los farsantes, los ecuménicos y todos los falsos maestros que están pervirtiendo el evangelio del Señor se enfrentarán a la verdad que siempre han negado y que no han querido escuchar. Es la hora en que Dios desenmascarará a los hombres de ciencia. Es la hora de que Roma y de que sus papas se enfrenten al Creador para rendir cuentas por los millones de almas que han mandado al infierno, con su falsa doctrina, con sus herejías. Es la hora para que todos los dictadores de todos los tiempos se enfrenten al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Sí? Esta será la hora para que sus rodillas tiemblen y conozcan el miedo en todo su esplendor. Ya no habrán más mentiras, ya no más burlas, ya no más incredulidad. Porque esta será la hora esperada y anunciada por los profetas de Dios. ¿Sí? En el día del juicio veremos la hora de separar el trigo de la cizaña, de separar la buena semilla de la hierba mala. Es la hora para que nuestro Señor Jesucristo recoja el fruto de su sacrificio en la cruz. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. El libro del Apocalipsis muestra cómo será este juicio. Miren, Apocalipsis nos muestra cómo se inicia el juicio en el capítulo 20, versículos del 11 al 15, lo que leímos al principio. Puedo ver cómo fueron buscados en los libros y cómo todos fueron juzgados a los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Puedo ver cómo la sentencia no se hizo esperar, cómo el silencio se apoderó de la corte, cómo el sonido de la trompeta se apodera del planeta. Puedo escuchar cómo un ángel lee un nombre tras otro nombre y decir culpable. Yo me imagino una lista enorme cada vez el infierno recibiendo nuevos cuerpos, gente gritando sin consuelo pidiendo misericordia. Ay, santo. Aleluya. Como también puedo ver a todos los que fueron encontrados en el libro de la vida, reuniéndose con Jesús y ser llevados por nuestro Señor al paraíso. Meditar en el libro del Apocalipsis, y en especial en este capítulo 20, es asombroso. Es percibir, ver cómo la corte termina con el juicio, ver cómo el juez supremo cierra los cielos, y aleluya. Ver cómo queda el abismo, ver cómo queda la tierra cubierta de tinieblas como al principio. Y también poder ver cómo la tierra abre su boca y ver cómo brotan ríos de lava hirviendo, humo y azufre, convirtiéndose en una prisión de castigo eterno. Pero también puedo ver cómo Dios hace surgir una nueva tierra, una tierra hermosa, una tierra llena de vida, llena de todo tipo de vida. Puedo ver cómo baja la nueva Jerusalén con Cristo, ver un pueblo lleno de gente santa, un Rey de Reyes, un nuevo cielo y Dios habitando en medio de esta ciudad. Aleluya.
Tan solo imagínate la belleza y la hermosura de la nueva Jerusalén en la cual habitaremos con nuestro Creador. Esa es la promesa para los creyentes verdaderos. Esa es la promesa de vestirnos con un vestido blanco y con una corona de oro. Tener un nuevo nombre para Jesús. Adorando a Dios día y noche, aleluya y santo. Esto no es una fantasía, mi querido hermano, mi querido amigo. Y no es un sueño, no es una alucinación. Esto es lo que Dios nos revela en su palabra santa, aleluya. Unos vivirán en condenación eterna y otros viviremos a plenitud en una nueva tierra y un nuevo cielo. Como escrito está en todo el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, aleluya. Yo tan solo quiero decirles, a quienes se niegan a conocer y a entregar sus vidas verdaderamente a Jesús, que si quieren creer, que crean, y quien no quiera creer, pues que no crea. Pero como siervo de Dios, estoy cumpliendo mi trabajo ante un Dios de santidad. Porque quiero que sepan que mi trabajo ante Jehová de los ejércitos y ante su Hijo amado Jesucristo es advertir de lo que viene a los impíos y de lo que viene a todos aquellos que dicen ser cristianos pero que están perdidos en el mundo, caminando de espaldas ante un Dios de santidad. Quiero decirles que el creer o no creer no ha de cambiar los planes de Dios. Personalmente yo estoy seguro que un día he de caminar por esa majestuosa ciudad vestido de blanco con una corona de oro y con un nuevo nombre. Porque esa es la promesa de Dios a través de mi Señor Jesucristo y yo la creo. Y por esta promesa vivo y por esta promesa predico lo que predico, aleluya. Yo lo creo. Porque Dios no es hombre para no cumplir sus promesas. La palabra dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 15. La verdadera iglesia de Cristo es esta que acepta la Biblia como su único credo. Porque la Biblia es la que anuncia que para salvarse toda persona tiene que creer en Jesús y en su obra consumada en la cruz y en su resurrección. Tiene que arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados y perseverar hasta el fin. La Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, versículo 16. Como en Hechos 2:32 también dice, arrepentíos y bautícense para perdón de pecados. Y por último, Apocalipsis 2, versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. La única verdad está en la Biblia, que es la palabra santa de Dios. Porque toda esta escritura fue inspirada por el mismo Dios a través de su Santo Espíritu. Y esta palabra nos hace énfasis en la gracia, en el amor y en la justicia de Dios, en el sacrificio de Cristo y en la necesidad de aprender y en la necesidad de obedecer la sana doctrina del verdadero evangelio bíblico. Y hoy, como siervo, como ministro de Dios, yo te pido, yo te ruego que leas la Biblia, medita en ella y aprende a conocer al verdadero Dios que estás profesando con todos sus atributos. Porque Dios tan solo no es amor, Dios es un Dios santo, justo y juez. Es necesario que aprendas a conocer a tu Creador, apréndelo a conocer. Porque además, vuelvo y te repito,
de que Jehová sea un Dios de amor, también es juez, y un día va a juzgar la humanidad en justo juicio. Aleluya. Dios les siga bendiciendo, mis amados. Sí. Dios les bendiga, mis amados, porque les amo en Cristo. Recuerden, Cristo viene. Cristo viene pronto. Cristo les ama y no quiere que nadie se pierda. Ni yo tampoco. Aleluya.